Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: sola no estoy, sola no estoy, estás conmigo. Bienvenida a la programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Bibi Correa, presidente, y hoy vamos a seguir con el mensaje de Rosa Gutiérrez, pastora de México, parte número 2. Gózanse con Rosa Gutiérrez. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Bibi, por invitarnos en este tiempo para instruir, enseñar al pueblo de Dios, aquellas mujeres, hombres que están viendo. Gracias. Hoy estamos nuevamente con ustedes con la segunda parte, morir para hacer la voluntad de Dios. Estuvimos viendo en la primera parte cómo el enemigo siempre va a buscar de estorbarnos para hacer la voluntad de Dios. En este caso vimos a Pedro que se le acercó a Jesús en este versículo que estuvimos viendo y le dijo: Dios nos libre, Señor. Eso jamás te va a suceder a ti. Pero la respuesta de Jesús fue decirle: representas una trampa peligrosa para mí. A veces cuando nosotros no alcanzamos a mirar lo que el enemigo trate de hacer, regularmente vamos a caer en la trampa del enemigo. Pero ¿qué les parece si antes de continuar vamos a ver nuevamente el versículo o los versículos de los cuales estamos tratando aquí? Morir para hacer la voluntad de Dios. Y estamos viendo en Mateo capítulo 16, verso 21 al verso 28, que dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufrieran muchas cosas y que sufriera muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de todos los maestros de la ley religiosa. Dice, lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Ya estaba dicho lo que iba a suceder. Él iba a resucitar. O sea, iba a padecer, pero iba a resucitar. Tú y yo vamos a padecer, pero también vamos a resucitar. Sigo leyendo. En el verso 22 dice: pero Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre. Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces, le voy a parar ahorita solo para dejarles saber que mire cómo Dios le dijo las dos cosas. Voy a padecer, voy a sufrir, en otras palabras, voy a morir, pero también voy a resucitar. Había las dos cosas, pero Pedro oyó solo la primera parte. A veces solamente oímos el proceso, pero no el logro, no lo que estamos logrando. Y lo más importante es a qué nos llamó Dios. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? El proceso para la gloria a lo mejor no es muy bueno, porque tenemos que morir. Vean el verso 24, que es lo que hoy en este tiempo nos vamos a enfocar. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme.
Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. ¡Wow! Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar a su reino. Y en estos versículos del 24 al 28 yo veo varios temas aquí. Pero no nos vamos a enfocar en todos los temas, quizás les medio mencione. Pero algo que sí quiero empezar, que dice, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Tienes que abandonar tu manera egoísta. En otras versiones, como les dije anteriormente en la primera parte, tienes que morir. No podemos servir a Dios estando vivitos. Y me gusta como lo pone aquí, dice egoísta, tu manera egoísta de vivir. Porque egoísmo quiere decir acaparador, codicioso, ambicioso, avaro, interesado, pancista, dice aquí, egocentrismo. O sea, me centro en mí mismo. Procede el ser egoísta, o la palabra egoísta procede del latín ego, o sea, yo. Y entonces indica que es un excesivo amor a uno mismo y está centrado en su propio interés y no se preocupa por los demás. Entonces, ser egoísta es estar pensando solo en mi beneficio, solo en mí. Y dice que si queremos ser sus seguidores, no podemos serlo si no abandonamos la manera egoísta de vivir. O sea, debemos de dejar de pensar en lo que es bueno para mí. ¿Qué gano yo? ¿Qué ambiciones tengo yo? O sea, a ver, a veces tenemos la ambición de una casa, de un terreno, de un negocio, porque siempre vamos incluso a evangelizar diciendo, ven al Señor y Dios te va a sanar. Si vienes a Dios, Dios te va a proveer tus necesidades. Si vienes a Dios, o sea, y damos todos los beneficios y todas las recompensas de una persona que camina en justicia y en santidad. O sea, porque tenemos recompensa. Pero nos enfocamos en la recompensa más que en la causa. Y aquí estas dos palabras que quiero enfocar es el egoísmo, y en el verso 25 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, lo que yo quiero enfocar, porque el tema se llama morir para hacer la voluntad de Dios. Entonces, siendo egoísta, yo no puedo lograr la causa de Dios o el propósito de Dios, porque la causa, si yo me voy a buscar, ¿qué quiere decir causa? La causa es el motivo, el móvil, el origen, la razón, el fundamento, la casualidad, el comienzo. Y me gustó esta otra palabra que menciona aquí, semillero, sementera, el porqué, el pleito, el litigio, el proceso. O sea, todo esto quiere decir causa. Y otra de las palabras es el propósito. Es el propósito de Dios. ¿Qué motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo origina? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el fundamento? La casualidad. O sea,
¿Qué me va a llevar a hacer esto? El comienzo de todo esto. Si nos vamos a Génesis, el comienzo de la vida de Jesús o de la humanidad, todo está enfocado a la reconciliación del hombre para con Dios. Jesús vino a reconciliar y a buscar todo lo que se había perdido. El motivo de Jesús haber venido a esta tierra era para reconciliar al hombre hacia Dios. Es la reconciliación. Entonces, vemos en 1 Corintios, a ver si lo tengo por aquí escrito o ya nomás me recordé. En 2 Corintios capítulo 5, verso 15 dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para el Mesías, quien murió y resucitó por ellos. O sea, la razón de la muerte y la resurrección de Jesús, o por qué Él vino a esta tierra, es para reconciliar. Usted puede leer todo el capítulo, desde el versículo 15 hasta como el 21 de Corintios, y Él vino a reconciliar al mundo que se había perdido. ¿Cuál era la causa, el motivo, el origen, la razón, el fundamento de Jesús? Él vino a esta tierra y dio su vida para reconciliar al mundo hacia Dios. Entonces, Él nos dice aquí, debemos de abandonar nuestra manera egoísta de vivir, tomar nuestra cruz y seguir, dice, y sígueme. Abandónalo, toma tu cruz y sigue. ¿Qué querrá decir cuando dice toma tu cruz? Toma todo lo que tú quieres, tu sacrificio, lo que tú quieras, lo que tú tengas, tu vida, crucifícala en la cruz, porque Jesús vino a esta tierra y crucificó toda su vida, dio toda su vida, en otras palabras, para poder hacer la voluntad del Padre. Ahora, si tú te tratas, dice él, de aferrarte a esta vida, la vas a perder. Porque la vida en esta tierra te lleva a la muerte, a la perdición. La vas a perder. Si tú te aferras a tu vida en esta tierra, tú vas a perder la vida. Porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Pero nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Si tú no te allegas al Hijo, no te allegas al Padre. Y si tú no te allegas al Padre, no puedes llegar al Hijo. Y el Hijo trae vida y vida eterna. El Hijo trae reconciliación, trae restauración. Sin el Hijo no podemos llegar a ninguna parte. Entonces, si tú tratas de aferrarte a una vida egoísta tuya, vas a perder la vida. Pero si te entregas tu vida por la causa de Él, la vas a salvar. Porque la causa de Jesús es traer vida y vida en abundancia. Es dar un propósito, es una razón. Ahora, dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? O sea, puede ser que tú ganes la fama, el dinero, la casa, el carro, y tú tengas muchos beneficios, pero te pierdes. Hay algo, esa pregunta que hace, ¿hay algo más que tu alma? ¿Más que valga más que tu alma? ¿Hay algo más importante que tu propia alma que sea salva? No hay nada que valga más que nuestra propia alma. Y no puede ser salva si no es a través de Jesús. Entonces, ser egoístas, codiciosos, ambiciosos, centrándonos en mi yo, no voy a lograr absolutamente nada. Ahora, la frase que utilicé en la primera parte, si quieres ganar y obtener algo, necesitas dedicar tiempo y dinero. Una empresa muy grande, para vida de lograr hacer esa gran empresa, necesitó morir a sí mismo. Sus anhelos, sus deseos. Tuvo que estudiar,
tuvo que prepararse y esa preparación le evitó juego, diversiones, familia en muchas ocasiones. Para lograr tener tantos bienes en la tierra, hubo mucha privacidad. Tuvo que privarse de muchas cosas para lograr su sueño. Se tuvo que abstener de diversiones, de muchas cosas. Ahora, si nosotros queremos tener éxito en el reino de los cielos y estar en la causa de Jesús, necesitamos abstenernos de nuestra manera egoísta de vivir, estudiar, prepararnos, dejar muchas cosas a nuestro alrededor. Pero la cosa es, ¿cuál es la causa? En 1 de Timoteo 2:4 dice, quien quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Jesús dijo que oremos por todos, pero Él no quiere. Pablo lo escribió en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice que Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Amigo, para que el mundo sea salvo, Él nos dio en la encomienda en Mateo 28, como lo vimos la semana pasada, en la primera parte, 28, verso 18 al 20, la gran comisión. Nos dio una gran comisión para que nosotros fuéramos e hiciéramos la voluntad de Dios. Y la miramos, déjenme se la leo para que no quede, se recuerden un poquito, que dice, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, esa es la encomienda, esa es la causa que ahora tú y yo tenemos, una gran comisión. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que tenga la vida eterna. Vemos en Mateo capítulo 5, verso 17, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Dice, no vine para abolir la ley y la ley de Moisés o las escrituras de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no haces caso al más insignificante mandamiento y les enseñas a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes del reino de los cielos. Pero el que obedece la ley de Dios y la enseña será grande en el reino de Dios. Entonces, ¿qué fue el mandato? Ir a ser discípulos, enseñarlos a guardar los mandamientos y los pactos de Dios. Josué 1:8, fíjense lo que dice, estudia constantemente este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que guardes y obedezcas todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. O sea, no importa lo que el mundo diga, no importa el que te ama diga, no hagas eso, te va a ir mal. Nada, no tengas miedo, porque Dios está contigo. En Mateo 6:33 dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa y Él te dará todo lo que necesites. Ahora, ir y hacer la voluntad de Dios es de suma importancia. En Hebreos 12, 2 al 3 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensa en toda la hostilidad que soportó
por parte de los pecadores, si así no se cansa ni se dará por vencido. Dios no se da por vencido. Tú y yo entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos levantarnos, morir a mi yo, morir a mi cansancio, morir a mi todo para poder hacer la voluntad de Dios. Y me llama la atención cómo en Jeremías, Dios le dice a Jeremías que vaya y dé el mensaje de salvación, que dé el mensaje, lo exhorta al pueblo a que busque de él. Y fíjense lo que él dice, Jeremías, quizás te escuchen y se aparten de su mal camino. El propósito de Jesús en esta tierra es que nosotros seamos reconciliados con el Padre. Quizás nos escuchen. Tenemos que salir a llevar el evangelio, a hablar de su palabra, a guiarlos a un arrepentimiento, a buscar que busquen el reino de Dios y su justicia. Y dice, y le dijo Dios a Jeremías, quizás te escuchen y se aparten de su mal camino. Y luego dice, entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de su pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en abundancia y vida en abundancia. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuál es nuestra tarea? Ir a llevar el evangelio, ir a buscar a aquellos que se están perdiendo, porque Jesús vino a buscar a los que se estaban perdiendo. ¿Cuál tarea nos dio? A ir a reconciliar al mundo al Señor Jesús. Entonces, nosotros no es que a ver si quieren, a ver si pueden, ni tampoco es de convencerlo. Dios le dijo a Jeremías, quizás te escuchen y se aparten del mal camino. Lo dijo en el capítulo 26 y lo dijo en el capítulo 36. Quizás los habitantes de Judá se arrepientan cuando vuelvan a escuchar todas las cosas terribles que tengan que pasarle. Mira, no tenemos que ir allá afuera y hablarles de lo terrible que pueda ser no estar en Cristo. Pero lo que sí podemos hacer es ir a llevarles la esperanza. Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que tenga la vida eterna. El llamado de Dios, el propósito de nuestro gran Dios es que podamos tener vida y vida en abundancia. Si nosotros vamos un poquito, ya casi terminamos. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, y yo quiero para terminar este tema, vivir, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, debemos de morir a mi yo, dejar de ser egoístas. Dice aquí, en el verso 1 del capítulo 2 de Filipenses, ¿hay algún estímulo en pertenecer al Mesías? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Fíjense lo que dice, entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la reconciliación, el propósito de ir y hacer discípulos. La tarea más grande que tenemos tú y yo es hacer discípulos. Y para hacer discípulos necesitamos tiempo y necesitamos dinero. Ahora, en el verso 3 de Filipenses dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Amigo, hermana, hermano, si tú y yo no nos interesamos en los demás, no podemos hacer la voluntad de Dios. Debemos de morir al egoísmo, dejar esa manera egoísta de vivir. Fíjense lo que dice en el verso 5, tengan la misma actitud que tuvo Jesús el Mesías. ¿Cuál? Que aunque era Dios,
no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. No se aferró ni siquiera a ser como Dios. En cambio, fíjense, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como mueren los criminales. Por eso es que Dios lo elevó a un lugar máximo, de máximo honor, y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doblara toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hermano, hermana, si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos tener el mismo sentir que tuvo Jesús en la cruz del Calvario. Que Él dejó de ser egoísta, dio su propia vida, dejó su vida de rey, de hijo de Dios viviente, para poder llegar a esta tierra, tomar tu lugar y mi lugar, y nos dio vida eterna cuando tú y yo estábamos muertos. Podremos dejar de ser egoístas tú y yo y morir en la cruz del Calvario, o morir en la cruz, en nuestra cruz, morir al mí yo, dejar de ser egoístas para que Jesús pueda vivir, para que nosotros podamos llevar el evangelio a otra persona. Amigo, solo tú puedes decidir. Dios no te va a obligar, Dios no te va a forzar, pero te da la oportunidad de dejar tu vida egoísta para poder ser hacedor de la palabra de Dios. Puedes ganar el mundo, puedes tenerlo todo en esta tierra, pero te va a llevar a la muerte. O puedes dejarlo todo en esta tierra y puedes tener la vida eterna. Con esto yo te dejo con este pensamiento. Espero que tomes una decisión. ¿Qué te parece si oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Hoy, Papi Dios, yo pongo a cada oyente en tus manos y te doy gracias, Señor, que tú los llevas al cumplimiento de tu propósito, que tú diriges sus corazones y sus pensamientos y permites que el amor tuyo inunde todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima, primero Dios. Gracias por invitarnos. Gracias, Vivi. Una vez más damos gracias por todos ustedes que miran este programa y esperamos que sus vidas sean tocados, ministrados, edificados y bendecidos. Quiero recordarles que pueden mirar los programas otra vez si gustan en nuestro canal de YouTube, y el resto de la información del ministerio se puede ver al fin de este programa. Sean bendecidos y recuerden siempre, sola no estás. Siento el palpitar de tu corazón en mí, siento tu respiro